Basándome en El gato negro de Edgar Allan Poe, propongo la siguiente tesis polémica sobre el corpus narrativo. El relato de Poe no es una historia de horror sobrenatural, sino la confesión encubierta de un feminicidio, donde el gato funciona como una proyección psicológica del protagonista para evadir su responsabilidad en el asesinato premeditado de su esposa. Ahora bien, ustedes me preguntarán en qué se sustenta mi tesis, mis argumentos, para lo cual les plantearé 5 argumentos. Primero, la violencia doméstica progresiva. El narrador admite explícitamente que empleó un lenguaje brutal con su mujer y que con el tiempo, como dicen sus palabras, voy a leer, con el tiempo la infligí incluso con violencias personales. Este patrón de escala es típico en casos de violencia de género. Segundo, el gato como chivo expiatorio. El protagonista constantemente culpa al gato por sus acciones violentas. Cuando mata a su esposa, insiste en que fue porque el gato lo hizo tropezar, desplazando así la responsabilidad del crimen. Número 3. La minimización de la víctima. La esposa es descrita como mi paño de lágrimas de siempre y la más paciente víctima, pero nunca se le da voz propia ni identidad más allá de ser la esposa maltratada. Número 4. El alcohol como excusa. El narrador repentinamente culpa al demonio de la intemperancia por su transformación, un recurso común para justificar la violencia doméstica, y esto vemos que se da a largo en la sociedad. Número 5. La perversidad como coartada filosófica. El protagonista teoriza sobre el espíritu de la perversidad como impulso humano universal, intentando normalizar y hasta racionalizar su conducta violenta. Este cuento de Poe sugiere también una construcción crítica velada al femicidio y la violencia doméstica, utilizando el horror gótico como vehículo para exponer la psicología del agresor que se niega a asumir la culpabilidad. En este primer punto hemos analizado lo que viene a ser esta tesis abrupta del cuento El gato negro. Ahora nos vamos con el segundo punto, que es la contraargumentación. El gato negro es fundamentalmente una alegoría religiosa sobre la condenación del alma, donde el gato representa la conciencia divina y el ojo perdido simboliza la pérdida de la visión espiritual del protagonista. ¿En qué apoya esta cultura? ¿En qué se apoya esta postura? Las referencias explícitas a Dios, el pecado mortal y la condenación, el nombre de Plutón, dios del inframundo, la imagen de la horca como símbolo del juicio divino, el gato que resucita como una manifestación de la justicia divina. Y aquí vamos a una refutación con argumentos más convincentes. Sin embargo, esta lectura religiosa es precisamente la cortina de humo que el narrador utiliza para enmascarar su culpabilidad real. Analicemos. Número 1. El narrador controla la narrativa religiosa. Es él quien introduce todos los elementos sobrenaturales y religiosos. Dice calculadamente: lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal, construyendo una narrativa grandilocuente que desvía la atención del crimen doméstico cotidiano. Número 2. La perversidad como diagnóstico fallido. Su teoría sobre el espíritu de perversidad no es filosofía, sino la racionalización típica del agresor. No mata por hacer el mal, por amor al mal, sino siguiendo el patrón documentado de violencia doméstica, maltrato animal, violencia conyugal, terminando con el feminicidio.
El timing revelador como número 3. El asesinato ocurre en un contexto doméstico banal. ¿Y por qué hacer de este sentido algo doméstico? No en un momento de posesión demoníaca. La excusa del tropiezo es absolutamente mundana comparada con sus elaboraciones metafísicas. Finalmente, en el número 4 tenemos la confesión desde la celda. El narrador admite estar en esta celda de malhechor, no de pecador. El sistema judicial lo condenó por asesinato, no por herejía. Su insistencia en lo sobrenatural es lo último que intenta hacer para parecer loco antes que criminal. La genialidad de Poe radica en mostrar cómo los agresores construyen narrativas elaboradas, incluso sobrenaturales, para evitar enfrentar la vulgar realidad de su violencia doméstica. Para la argumentación sólida de la interpretación religiosa, analizaremos en el primer aspecto la estructura narrativa como confesión sacramental. El relato adopta la forma exacta de una confesión católica, pues el narrador se dirige a un oyente, en este caso lector no identificado, admite sus pecados antes de la muerte. Analicemos lo que dice, incito: mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Es así que busca la absolución a través del pecado. Esta estructura no es casual, replica el sacramento de la penitencia, donde el pecador debe confesarse para salvar su alma. Segundo aspecto, el simbolismo teológico del ojo. El ojo que el narrador extrae a Plutón tiene profundas raíces bíblicas. Vamos a ver unas dos. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Mateo 5:29. El ojo como lámpara del cuerpo. Mateo 6:22. La ceguera espiritual como castigo divino en múltiples pasajes. El protagonista literalmente ciega al que podría guiarlo hacia la salvación, simbolizando un rechazo consciente de la gracia divina. Tercer aspecto, Plutón como psicopompo. Plutón no es solo el dios del inframundo, sino específicamente un psicopompo, guía de almas entre el mundo de los vivos y los muertos. En la tradición clásica, los animales negros servían como mensajeros entre ambos mundos. El gato cumple exactamente esa función. Aparece para advertir, desaparece tras el primer crimen y retorna transformado para ejecutar la justicia divina. Cuarto aspecto, la marca de Caín invertida. La mancha blanca que se transforma en orca es una inversión de la marca de Caín. Mientras Dios marcó a Caín para protegerlo después del fratricidio, aquí la marca aparece para condenar. El protagonista, como Caín, mata por celos. El gato recibe el amor que él ha perdido y es marcado, pero para su destrucción, no para su protección. Quinto aspecto, el fuego purificador. El incendio que destruye la casa, excepto el muro con la imagen del gato, replica el fuego del juicio divino. Sodoma y Gomorra, el fuego del infierno, la zarza ardiente que no se consume. La imagen del gato grabada en la pared por el fuego es literalmente una teofanía, es decir, una manifestación divina a través del fuego. Todos estos conceptos, todos estos simbolismos los podemos analizar a lo largo de la historia en la religión católica, sus distintos milagros, sus distintas apariciones. Número 6, la Trinidad perversa. El relato presenta una Trinidad igualmente invertida. El protagonista, el padre pervertido que destruye en lugar de crear. El gato, el hijo sacrificado que resucita. El alcohol, espíritu de la perversidad, que viene a ser el Espíritu Santo corrompido. Número 7, el emparedamiento como autocondena.
El acto de emparedar no solo oculta convivencia, sino una recreación del sepulcro. El protagonista literalmente construye una tumba, pero a diferencia de Cristo, lo que resucita de ella no es la salvación, sino la condenación. El gato emerge no al tercer día, sino al cuarto, rompiendo el patrón sagrado. Octavo aspecto, la voz desde el sepulcro. El clímax, el grito del gato desde dentro del muro, evoca múltiples precedentes bíblicos: la sangre de Abel clamando desde la tierra, los muertos que resucitaron cuando Cristo murió, la voz de Dios que habla desde lugares inesperados. El narrador describe este sonido como completamente anormal e inhumano, que sugiere al unísono de las gargantas de los condenados. Es literalmente la voz del infierno manifestándose en la tierra. Número 9. El número 4 como ruptura. El descubrimiento ocurre al cuarto día, rompiendo deliberadamente con la resurrección del tercer día. Este detalle numérico señala que estamos ante una antirresurrección, no vida desde la muerte, sino muerte desde la vida. Décimo punto, la imposibilidad del azar. El narrador mismo reconoce lo sobrenatural, habla de aparición, admite que la explicación racional no satisfizo por completo mi conciencia y describe al segundo gato como poseedor de una sagacidad maravillosa. Poe cuidadosamente elimina toda posibilidad de coincidencia. Como conclusión, queridos radioescuchas, la densidad de símbolos religiosos, la estructura confesional y las referencias explícitas a la condenación del alma construyen inequívocamente una alegoría sobre la caída espiritual y el juicio divino. El feminicidio es el vehículo narrativo, pero el verdadero tema es la teosticea, como la justicia divina opera incluso a través de las acciones más perversas del hombre. Conclusiones. Confirmación de la tesis del feminicidio encubierto. Tras examinar ambas interpretaciones, la evidencia textual confirma contundentemente que el gato negro es en efecto la confesión manipulada de un feminicida que utiliza elementos sobrenaturales y religiosos para evadir su responsabilidad. Primera evidencia, el patrón criminológico es innegable. El texto documenta con precisión escalofriante el ciclo clásico de violencia doméstica. Fase de luna de miel, la docilidad y humanidad de mi carácter, aislamiento y control. La esposa aparece sin nombre, sin familia, sin amigos. Escalada, maltrato animal, violencia verbal, violencia física, asesinato. El momento de calma post-violencia, dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma. Segunda confesión selectiva que delata al narrador. Analicemos lo que confiesa versus lo que elabora. Confiesa sin rodeos, la afligí, incluso con violencias personales. Elabora fantásticamente toda explicación que involucre al gato. Confiesa, le hundí a ella el hacha en el cráneo. Elabora el espíritu de la perversidad, el demonio de la intemperancia. Este patrón revela a un narrador que admite los hechos, pero manufactura las causas. Tercera confesión, el lenguaje de la posesión. El narrador conscientemente usa lenguaje de propiedad sobre su esposa, la esposa de mi corazón, incluso al referirse a su cadáver. Mi mujer, repitiendo obsesivamente, jamás menciona su nombre, sus deseos, su voz. Es como una esclava. Este es el lenguaje del feminicida, que ve a la víctima como posesión, no como persona. Cuarta confesión, la premeditación negada. El emparedamiento revela preparación y conocimiento previo. Conoce la construcción exacta de los muros, tiene herramientas a mano, ejecuta el plan con precisión, ha pensado en múltiples métodos de disposición del cadáver. Esto contradice su narrativa de crimen pasional causado por tropezar con un gato.
Quinta confesión, el gato como testigo eliminado. La secuencia real y reveladora. El gato presencia la violencia doméstica. El narrador lo mutila quitándole el ojo que ve todo. Lo mata cuando la violencia escala. Un nuevo gato aparece. Un nuevo testigo intenta matarlo justo antes de asesinar a su esposa. El patrón es el agresor, eliminando testigos, no el del pecador tentado por las fuerzas demoníacas. Sexto, el performance ante la policía. Su comportamiento con los investigadores es característico del femicida. Narcisista, excesiva confianza y calma, necesidad de alardear, el golpe en la pared, la necesidad de ganar a las autoridades. Séptimo y último punto, la esposa invisible. Es un relato supuestamente sobre la condenación espiritual. La víctima real está notablemente ausente. No hay remordimiento específico por su muerte. No hay recuerdos de ella como persona. Su asesinato se describe en un párrafo. Su empoderamiento se detalla por páginas. Esta desproporción revela las verdaderas prioridades del narrador. Ocultar el crimen, no expiar el pecado. La genialidad subversiva de Poe, con la que construye una crítica feroz a la violencia doméstica disfrazada de cuento gótico, al permitir que el feminicida narre su propia historia, expone cómo los agresores construyen narrativas elaboradas para justificar lo injustificable y cómo la sociedad prefiere creer en lo sobrenatural antes que enfrentar la violencia doméstica cotidiana. Un mito que lastimosamente nos ha hecho daño y de generación en generación se ha colado por la sociedad, llegando incluso a producir varias tragedias. Recuerden que muchas veces la realidad supera la fantasía. El verdadero horror del cuento no es el gato sobrenatural, sino la familiaridad con que el narrador describe la escalada de violencia doméstica, pues nos muestra que el verdadero monstruo no necesita de elementos sobrenaturales. Vive en casa, bebe alcohol, analiza sobre el bien, sobre el mal y mata a su esposa un día cualquiera para un quehacer doméstico. La audiencia contemporánea incómoda con esta realidad prefirió y aún prefiere leer el cuento como horror sobrenatural, pero Poe magistralmente había escondido a plena vista la confesión de un feminicidio, forzándonos a ser cómplices de la evasión del narrador si elegimos creer su versión sobrenatural de los hechos.